Tuna, hola a todos, un giro inesperado ha alterado todo lo que conocíamos. Alex, el hombre que lo tiene todo, está a punto de enfrentar su mayor desafío, un encuentro con su padre, el hombre que ha sido una sombra en su vida. ¿Quién es realmente el padre de Alex? ¿Y qué sucederá cuando este hombre misterioso conozca a Tuna? La relación de Alex y Tuna siempre ha sido una historia de amor, pero ahora se enfrenta a una prueba mucho más grande. ¿Aceptará el padre de Alex a Tuna como su nuera, o será el obstáculo que amenaza con destruir lo que tanto han luchado por construir? Las emociones están a flor de piel, y lo único cierto es que el destino de todos ellos cambiará para siempre. En una tarde lluviosa de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las aceras y el viento susurraba entre las ramas, Tuna se encontraba de pie frente a la puerta de una mansión lujosa, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Era la primera vez que iba a conocer al padre de Alex, el hombre que había estado ausente en la vida de su hijo durante tanto tiempo, y a quien Alex nunca había mencionado más allá de algunos murmullos distantes. Había oído hablar de él en pocas ocasiones, y casi siempre con un tono cargado de tristeza y desaprobación. Alex nunca había hablado abiertamente de su padre, pero había algo en su voz, en su mirada cuando se mencionaba el tema, que indicaba que el vínculo entre ellos era más complicado de lo que parecía. El coche de Alex se detuvo frente a la mansión, y ella miró a su alrededor con incertidumbre. La mansión era impresionante, con jardines perfectamente cuidados y una entrada adornada con columnas de mármol. Todo estaba diseñado para reflejar la perfección y la riqueza, pero Tuna sentía una barrera invisible que la separaba de todo aquello. ¿Cómo podría encajar en este mundo tan diferente al suyo? Alex, al ver la expresión preocupada de Tuna, la tomó de la mano con suavidad. No te preocupes, cariño. Mi padre es un hombre diferente. No quiero que te sientas presionada por nada, solo quiero que seas tú misma. Tuna asintió, respirando profundamente, aunque el nudo en su estómago seguía ahí. No era solo el miedo de enfrentarse a un hombre tan poderoso, sino también la preocupación por el futuro de Henry, su hijo. Si el padre de Alex no la aceptaba, ¿qué significaba eso para ellos como familia? Al entrar en la mansión, un mayordomo los recibió con una sonrisa distante. Tuna observó en silencio mientras avanzaban por pasillos dorados y salones decorados con antigüedades. Cada paso que daba le parecía más pesado, más cargado de expectativas que no sabía si podría cumplir. La mansión estaba llena de historia, de riqueza y poder, pero sentía que algo le faltaba: calidez, humanidad, el tipo de hogar donde se sentía a salvo. Finalmente, llegaron a una amplia sala en la que un hombre mayor, de cabello canoso y mirada severa, estaba sentado junto a una chimenea. Alex lo saludó con una mezcla de respeto y distancia. Padre, esta es Tuna. La mujer de la que te hablé. Tuna levantó la vista con nerviosismo, encontrándose con los ojos de su suegro, un hombre que no mostraba emoción alguna en su rostro. Su presencia imponía respeto, pero también parecía una amenaza silenciosa, algo distante, algo difícil de leer. Tuna, dijo el hombre, en un tono frío pero educado. Alex me ha hablado de ti. Tuna, con el corazón en la garganta, apenas pudo responder. Un placer, señor. El silencio llenó la habitación por un momento. Alex se sentó junto a su padre, y aunque intentó sonreír, había una tensión palpable en el aire. Tuna sentía que todas las miradas estaban puestas sobre ella,
y el peso de la historia de Alex y su padre le aplastaba el pecho. Finalmente, el padre de Alex rompió el silencio. Nunca imaginé que vería a Alex traer a una mujer a mi casa. Es algo inesperado. Las palabras lo dejaron claro. El padre de Alex no había sido un hombre que aceptara con facilidad el amor, ni las relaciones fuera de los estrictos límites que él había marcado para su hijo. Sin embargo, algo en la forma en que Alex la miraba, con una determinación que Tuna jamás había visto antes, hizo que se sintiera algo más confiada. El hombre continuó, esta vez con una mirada fija en Tuna. Tienes algo que no esperaba encontrar. Puede que seas la mujer que Alex necesitaba todo este tiempo. Tuna se quedó en shock por unos segundos. Alex no había mencionado nada sobre esto. ¿Y qué significa eso?, preguntó ella, con voz temblorosa. El padre de Alex la observó un momento, como si estuviera evaluando cada palabra que ella dijera. Finalmente, suspiró y levantó la mirada hacia Alex, quien, por fin, parecía relajado. No soy un hombre fácil de impresionar. Pero por lo que veo, mi hijo ha cambiado desde que te conoció. Y eso, Tuna, es algo que no puedo ignorar. Un leve suspiro de alivio escapó de Tuna. El padre de Alex no la había rechazado, pero tampoco la había aceptado completamente. Sin embargo, la pequeña chispa de esperanza que encendió en su corazón fue suficiente para sostenerla por el resto de la conversación. Alex la miró con una sonrisa llena de ternura. Lo prometido es deuda. Ya lo ves, papá no es tan malo después de todo. El padre de Alex se levantó de su sillón, acercándose a ellos. La vida no es solo sobre aceptar o rechazar, Tuna. A veces, es sobre adaptarse y comprender. Si haces feliz a mi hijo, entonces harás feliz a toda esta familia. Tuna no pudo evitar sonrojarse, y por fin, una sonrisa tímida apareció en su rostro. Al menos había un comienzo, y eso era más de lo que había esperado. Pero el camino hacia la aceptación no iba a ser fácil. Sabía que cada paso que daba a su lado de Alex significaba entrar en un mundo que nunca había imaginado, donde cada mirada, cada decisión y cada palabra tendría su peso. ¿Sería capaz de ganarse la completa aceptación del padre de Alex? ¿Estaba dispuesta a enfrentar los desafíos que este mundo de riqueza y poder le traería? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, Tuna no estaría sola. Alex la apoyaría, tal como lo había prometido. Y eso, para ella, era suficiente para seguir adelante. La historia de Alex y Tuna se desarrollaba con la promesa de un futuro lleno de amor y desafíos. Pero había una pregunta que rondaba constantemente en la mente de Alex: ¿quién era su padre? Su vida había sido siempre guiada por la figura de su madre, pero la ausencia de su padre siempre había dejado una sombra sobre su corazón. Ahora que su vida estaba cambiando con Tuna y su pequeño hijo Henry, Alex sentía que era el momento de enfrentar su pasado. Un día, mientras estaban en la finca, Alex recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida. Era su madre, que le había pedido que la acompañara a una reunión con su padre, a quien Alex nunca había conocido. El peso de la incertidumbre y el miedo a lo desconocido llenaron su mente, pero Tuna, con su ternura y comprensión, lo tranquilizó. Alex, no importa quién sea tu padre. Lo que importa es lo que tú eres hoy. Y lo que estamos construyendo juntos,
dijo Tuna, acariciando suavemente su mano. Alex asintió, agradecido por su apoyo. Sabía que, sin importar lo que sucediera, Tuna sería su fuerza. Esa tarde, Alex y su madre viajaron a un elegante edificio en el centro de la ciudad. Cuando llegaron, una figura mayor los esperaba, un hombre de rostro serio y ojos intensos, que miraba fijamente a Alex. Alex, dijo el hombre con voz grave, he estado esperando mucho tiempo para verte. El encuentro fue tenso, con preguntas sin respuestas y una historia que Alex aún no estaba listo para escuchar. Su padre, aunque desconocido para él, parecía estar lleno de arrepentimiento y dolor. Pero, al final de la conversación, Alex se dio cuenta de que nada de lo que su padre pudiera decir cambiaría lo que él ya había construido con Tuna. Lo que más le preocupaba era la aceptación de Tuna por parte de su padre. Sabía que su relación con ella no sería fácil para él. Tuna era una mujer fuerte, pero su pasado, las diferencias familiares, y los prejuicios que su padre podría tener, amenazaban su felicidad. Cuando llegaron a la casa de su padre, éste los recibió con un aire frío. Su mirada recorrió a Tuna con una evaluación crítica, como si esperara encontrar algo que no le gustara. Alex, tu madre me ha hablado de ti y de ella, dijo su padre, señalando a Tuna. ¿Es esta la mujer con la que piensas pasar el resto de tu vida? El silencio llenó la habitación, y Alex pudo sentir la tensión en el aire. Miró a Tuna, quien lo miraba con calma. Sin dudarlo, Alex tomó la mano de Tuna y, con una firmeza que nunca antes había mostrado, respondió, sí, papá. Esta es Tuna. Y si quieres que seas parte de mi vida, tendrás que aceptarla a ella también. Ella es mi familia, y no hay nada ni nadie que nos separe. El padre de Alex lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo algo muy importante. Finalmente, suspiró y asintió lentamente. Está bien. Si ella es lo que te hace feliz, entonces la aceptaré. Solo recuerda que la vida nunca es fácil, hijo. Alex sonrió, aliviado. El peso de años de dudas y tensiones familiares comenzaba a desvanecerse. Sabía que, aunque las dificultades no terminarían ahí, estaba listo para enfrentar cualquier cosa junto a Tuna y Henry. Y, aunque aún había mucho por recorrer, en ese momento, Alex se dio cuenta de que lo que realmente importaba era la familia que él había elegido. Una familia que lo apoyaba, que lo amaba y que estaba dispuesta a luchar por la felicidad de todos. Con su corazón lleno de esperanza, miró a Tuna, quien le sonrió dulcemente. El futuro se veía más brillante que nunca.